Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: Yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El significado de Éfeso es deseable. Éfeso era en los días de Juan la ciudad principal de la provincia de Asia y más tarde fue su capital. Estaba situada en el extremo occidental de una gran carretera que atravesaba el Asia Menor desde Siria. Esto y su ubicación como un puerto marítimo importante sobre el mar Egeo hacían de ella un centro comercial importantísimo. Parece que el cristianismo fue predicado allí por primera vez por Pablo alrededor del año 52 después de Cristo, cuando se detuvo por un corto tiempo en esa ciudad al estar de camino a Jerusalén y Antioquía en su segundo viaje misionero. Los amigos de Pablo, Aquila y Priscila, radicaban allí en Éfeso en esa ocasión, y junto con un judío alejandrino llamado Apolos, cuyo concepto del cristianismo parece haber sido formado antes del Pentecostés, fomentaron la obra de evangelización hasta el regreso de Pablo, quizá unos 2 años más tarde. Cuando Pablo regresó a Éfeso, encontró que muchos estaban bautizados todavía en el bautismo de Juan el Bautista. Entonces los bautizó en el nombre de Cristo. Luego de eso, el Espíritu Santo se apoderó de ellos. Pablo habló en la sinagoga 3 meses y en el auditorio de Tiranus por 2 años. Pero luego hubo un disturbio porque se vendían artefactos de la diosa de la fertilidad Artemis, que traían mucho dinero, porque pequeñas estatuas se vendían a los turistas. Los ciudadanos de Éfeso temían que iban a perder su negocio y se levantaron contra el apóstol. Por esta razón, Pablo dejó a Timoteo encargado y preavisó a los ancianos de Éfeso que había lobos rapaces que infiltrarían las filas. También la historia eclesiástica cuenta que el apóstol Juan y María, la madre de Jesús, fueron a vivir a Éfeso después de la ascensión de Cristo. Muchos peregrinos visitan actualmente una antigua casa de piedra donde dicen ser la casa de María. En los tiempos de Juan, esta ciudad tenía 250,000 habitantes. En el año 431 después de Cristo se realizó el concilio de Éfeso, a donde se aceptó la enseñanza de que Cristo era totalmente humano y totalmente divino. Éfeso era no solamente la más magnífica, sino la más corrupta de las ciudades de Asia. La superstición y los placeres sensuales dominaban en su abundante población. Bajo la sombra de sus templos se amparaban criminales de todas las clases y florecían los vicios más degradantes. Éfeso era un centro popular del culto de la diosa Artemisa, denominada Diana por los romanos. En el centro de la ciudad se encontraba el templo pagano de Artemisa. La fama de este magnífico templo se extendía por todo Asia y todo el mundo. Su sobresaliente esplendor era el orgullo, no solamente de la ciudad, sino de la nación.
Medía 377 pies de largo por 180 de ancho. Tenía 106 columnas de 40 pies de alto cada una. Todo el templo fue construido de mármol de diferentes colores. Era una obra magnífica dedicada a una religión mística y absorbente. La economía giraba mucho alrededor de esta diosa. Vendían amuletos, estatuas pequeñas y libros de encantamientos basados en esta religión. Algunos historiadores dicen que Lucas, el doctor, fue martirizado en dicha ciudad y su sepultura se encuentra allí, aunque no hay pruebas de ello. Juan, el discípulo amado de Jesús, llegó a ser el dirigente de la iglesia de Éfeso, quizá después de la disolución de la sede cristiana en Jerusalén, alrededor del 68 después de Cristo, durante la guerra judío-romana. Esta ciudad moderna con carreteras y baños públicos llegó a ser una parte importantísima para el cristianismo gracias a su tolerancia. También se encontraba la biblioteca de Celso, donde se hallaban miles de libros y códices que servían como fuente de información para la iglesia recién nacida. Este primer período escatológico que describe el caminar y desarrollo de la iglesia cristiana lo debemos ubicar entre el 31 al 100 después de Cristo. Bien puede llamarse el de la pureza apostólica, atributo sumamente aplicable a ese período. El versículo comienza diciendo: yo conozco tus obras. A cada una de las 7 iglesias del Apocalipsis, Cristo declara: yo conozco tus obras. Su amonestación es la de aquel que conoce a fondo los problemas de cada iglesia. Además de cada tiempo profético aún por cumplirse, y que por lo mismo es capaz de indicar una solución apropiada y eficaz. Cristo se dirige al ángel que representa a cada miembro individualmente y a la iglesia como una sola unidad. En el griego, la palabra que se usa aquí es ergón, que significa hecho, acción, actividad, más particularmente las obras que demuestran carácter moral. La vida y conducta de la iglesia son conocidas totalmente por Jesucristo. Además, añade que él conoce que la iglesia y el tiempo de Éfeso es uno de arduo trabajo. La palabra utilizada en el griego es kopos, que quiere decir la fatiga o cansancio que resulta de un intenso esfuerzo. Pero hay algo más. El Señor reconoce que esta iglesia es paciente, perseverante y resistente, aunque aclara que no puede soportar el error y la apostasía. La iglesia de Éfeso debía ser alabada por hacer una clara distinción entre la verdad y el error, ya fuera en doctrina o en práctica, y por definirse con firmeza contra el error. La iglesia de Éfeso había investigado diligentemente las pretensiones y enseñanzas de los falsos apóstoles. El obispo Ignacio de Antioquía, que escribió a principios del siglo II, habla de la diligencia de los cristianos efesios al rechazar las herejías. Entre las herejías más serias que amenazaron a la iglesia a fines del siglo I estaban el docetismo y una forma antigua del gnosticismo. Una antigua tradición indica en forma más específica que un gnóstico llamado Cerinto visitó Éfeso y le creó dificultades a Juan y a su congregación. Lo que sucedió en Éfeso durante ese periodo, en relación con las luchas con los falsos profetas, parece haber acontecido en la membresía en general. La iglesia de Efesios se había negado a soportar a los malos y sufrió pacientemente la inevitable aflicción causada por los falsos maestros y la persecución que padeció a manos de judíos y gentiles fanáticos.
Conozco tu arduo trabajo, dice Dios de la iglesia de Éfeso. Los seguidores de Cristo eran conocidos por el nombre de Él. Eran llamados cristianos y obraban fervientemente por lo que creían. Su fidelidad a este nombre, su lealtad a aquel a quien reconocían como a su Señor, fue lo que los sometió a la persecución de las autoridades romanas y los indujo a sufrir en manos de los que estaban empeñados en destruir su fe. No todo fue positivo. Llegando al final de la descripción de la iglesia de Éfeso, resalta la preocupación de Cristo y su profeta cuando dice: has perdido tu primer amor. A medida que morían los que se habían relacionado personalmente con Jesús y su testimonio dejaba de oírse, al comenzar a borrarse la visión de la inminencia del regreso de Cristo, la llama de la fe y la consagración ardía cada vez más débilmente. Ignacio de Antioquía nos informa en sus escritos que al principio la iglesia prestó atención a la invitación que le decía: recuerda, arrepiéntete y haz las primeras obras. Pero luego existió una frialdad, donde el interés era más por las riquezas y los placeres de ese tiempo. Lamentablemente, cuando la frialdad tomó su lugar, empezaron a invadir a la iglesia grupos heréticos que querían modificar la doctrina sana y eficaz. Esto fue un proceso que duró por muchos siglos con diferentes nombres. La evidencia histórica demuestra que más o menos un siglo después hubo una secta gnóstica llamada los Nicolaitas. Algunos padres de la iglesia que nos informan respecto a esta secta identifican a su fundador con Nicolás de Antioquía, uno de los 7 diáconos. Los seguidores de esta secta parecen haber enseñado, por lo menos en el siglo II, que las obras de la carne no afectan la pureza del alma y por consiguiente no tienen que ver con la salvación. La Biblia nos exhorta a estar preparados para que cuando ocurra lo mismo en nuestro tiempo, podamos sobresalir en espíritu y en verdad. Segunda de Tesalonicenses 3, 1 al 3 dice: por lo demás, hermanos, orad para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y Juan 18:20 reitera: y Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. Juan previno a los creyentes en una de sus epístolas en cuanto a la venida del anticristo y les aconsejó que probasen los espíritus si son de Dios. Se había cumplido la amonestación dada por Pablo a los dirigentes de Éfeso muchos años antes de que en medio de ellos entrarían los lobos rapaces que hablarían cosas perversas. Había aconsejado a los tesalonicenses diciéndoles: examinadlo todo y retened lo bueno. Pedro había escrito detalladamente respecto a los falsos profetas y falsos maestros, aunque al principio tal vez no era fácil reconocer los errores sutiles de sus enseñanzas. Los maestros podían ser reconocidos por sus frutos. Lo mismo sucede hoy, porque el verdadero fruto del Espíritu no crece en las vidas de los que enseñan y practican el error. Al cristiano sincero, sensible a las cosas espirituales, se le promete que si así lo desea, podrá discernir el espíritu y los móviles no cristianos que impulsan a todo maestro del error. Hoy el Señor nos amonesta diciendo: el que tiene oído, oiga. Es decir, presta atención a los consejos que se han dado.
esta misma declaración acompaña la promesa para cada una de las 7 iglesias. El verbo griego usado aquí significa oír con comprensión. El oír la palabra de Dios no tiene sentido si la vida no es modelada a semejanza de lo que se ha oído. La promesa dirigida particularmente a la iglesia de Éfeso es en un sentido especial para todas las iglesias de los tiempos apostólicos. Pero aunque era particularmente apropiada para Éfeso, se aplica también a los creyentes de todas las edades. Y termina diciendo el mensaje de Apocalipsis: al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Hermosas palabras de aliento. La victoria es un tema que se repite en el Apocalipsis. Las promesas del Apocalipsis han sido especialmente preciosas para los perseguidos hijos de Dios de todos los siglos. Esta victoria es, en un sentido especial, el triunfo sobre los falsos apóstoles y maestros que habían estado tentando a los creyentes a comer del árbol del conocimiento humano. Cuán apropiado es que la recompensa por la victoria sea el acceso al árbol de la vida, como en el jardín del Edén. La ubicación del árbol destaca la importancia del plan de Dios para un mundo perfecto. Dice el versículo que el árbol de la vida está en medio del paraíso. El huerto del Edén era el paraíso en la tierra. Cuando el Edén sea restituido a este mundo, la tierra llegará nuevamente a ser un paraíso. El mensaje para Éfeso todavía nos habla hoy y nos reprende. Digo esto porque todos tenemos algún grado de amor que nos mueve, pero esto no es suficiente. El amor debe ir acompañado con la persistencia de un vivir de acuerdo a los mandamientos de Dios. El amor siempre va atado a las obras de Cristo. El amor tiene frutos de vida. El amor no se debe estancar en filosofías y esquemas que las iglesias o el mundo ofrece. Debe ser como un arroyo corriente cuyo caudal nunca para. Amigo televidente, es posible perder el amor, porque así ocurrió con Éfeso. Y si lo pierdes, reconoce tu falta hoy. Vuelve a Jehová y Él nunca te desamparará. Con gusto, hoy queremos ofrecer a nuestros televidentes gratuitamente el maravilloso libro El Camino a Cristo, bestseller de la literatura cristiana. Usted se deleitará en sus páginas, pues están llenas de consejos prácticos para su diario vivir. Obtenga su ejemplar hoy mismo, llamándonos al 1-888-TESOROS, que es lo mismo que 1-888-837-6767, o escríbanos un correo electrónico a info@lavoz.org, o envíenos una cartita a La Voz de la Esperanza, Box 7279, Riverside, California 92513. Se van las horas, hoy es el día. Si hoy estás aquí, es porque Dios lo proveyó. La oportunidad pronto terminará. La cura a tu mal en Jesucristo está. Quizás
no es fácil cambiar el rumbo, volver a comenzar con brío y con valor, con tierno y dulce amor, llamándote hoy está. Si escuchas hoy su voz, abre tu corazón. Ven a Jesús. Ven tal como estás. Nadie llenará tu corazón como Él. No es fácil cambiar el rumbo, volver a comenzar con brío y con valor, con tierno y dulce amor, llamándote hoy está. No cierre el corazón, ábrelo al Señor. La verdad es sí que la iglesia de Éfeso es la experiencia de todo aquel creyente que recién se convierte. Al principio está lleno de amor, con ansias de trabajar, tiene una energía como ningún otro, pero a medida que pasan los días y los años, se va enfriando, va entibiándose y entonces se olvida del primer amor, se olvida de la razón por el cual existe y se olvida de su Salvador. Sí cree en teoría todo lo que el Salvador le enseñó a través de los años, pero se olvida de esa experiencia cuando se enamoró por primera vez. Así es, y fue lo que pasó con Éfeso. Ellos al principio estaban muy unidos, trabajando arduamente por el Señor, y luego poco a poco como que se fueron olvidando de los testimonios de Jesús, de la vida de Jesús, y poco a poco se fueron inmiscuyendo en las costumbres de la ciudad a donde ellos vivían. También lo que yo veo, el año pasado estuvimos en Éfeso,
Y era una ciudad preciosa, la verdad que sí, pavimentada, con baños públicos, bibliotecas, gimnasios. De verdad era una ciudad esplendorosa. Pero todo aquel esplendor humano va a caer. Lo único que queda latente y vivo es el amor de Cristo. Es aquel memorial de la cruz del Calvario. Por eso, en este momento queremos que tú nos llames. Nos llames para orar juntos, para hablar del Salvador. Tú ves allí el número telefónico al pie de la página y nuestros operadores y operadoras estarán recibiendo tu llamada para poder dialogar, para orar. Si tienes alguna petición, estás buscando que Dios haga un milagro en tu vida, llama en este momento, no te lo pierdas. Llama por esa necesidad que tienes. O si no, nos puedes escribir a nuestra página electrónica. Yo te ruego que lo hagas cuanto antes. Queremos ayudarte, estamos a tu disposición. Y el Cristo de los cielos te dará la paz que tanto has buscado. En realidad, Omar, Dios, yo estoy segura que Él nos va a ayudar a cada uno de nosotros. Inclusive nuestros amigos, nuestros seres queridos, nuestros parientes, nuestros familiares, todos debemos buscar nuevamente ese primer amor a Cristo Jesús y Él nos va a dar las fuerzas. Lo que debemos hacer es confiar en Él. De verdad que sí, sí. Por eso, de nuestra parte, del programa La Voz de la Esperanza y del programa de televisión Descubra, le deseamos que pase un hermoso día en las manos del Señor. Que Dios te bendiga ricamente. La voz de la esperanza, al grito del corazón, alcanza herido y lo entrega a Dios. La voz de la esperanza te eleva al poder divino. La voz de la esperanza, al grito del corazón, alcanza herido y lo entrega a Dios. La voz de la esperanza.